Uruguay tiene un héroe que hasta el día de hoy está vivo en la memoria colectiva de los orientales. Y no estoy hablando precisamente de Artigas. Estoy hablando de un niño con un corazón inmenso, Dionisio Díaz. Y si usted nunca escuchó su historia, hoy va a poder descubrirla, emocionarse y comprender por qué la gente de 33 cree que es como un ángel que cayó del cielo para transformarse en uno de los santos más venerados del departamento y del país entero. El héroe de Arroyo El Oro. Dionisio Díaz, ¿no? El niñito mártir, el niño gaucho, le dicen en campaña. Y en ese atributo de gaucho hay un montón de connotaciones positivas y casi sublimes que se resumen en ese atributo, ¿no? A veces tan maldecido, tan subestimado por alguna gente, el atributo de ser gaucho, ¿no? Y tan venerado por la gente de campo. El niño gaucho Dionisio Díaz es una devoción popular en 33. He visto en las caminatas gente que ha venido de Montevideo, Maldonado de la Valleja, como en este año, y los he visto desplazarse de rodillas, los he visto orar muchísimo frente, pero hasta por una cuestión de respeto no he entrado en el diálogo con alguien para que me explique a ver cuál ha sido la respuesta de Dionisio frente a eso. Es una cuestión de fe. En la estatua, ahí donde sale la rotonda de la ciudad de 33 hacia la ruta 8, está la estatua de Dionisio llevando a su hermanita en brazos. Siempre hay flores, siempre hay placas, siempre hay ofrendas. Como también en el cementerio local, en la cual la cantidad de agradecimientos que hay a Dionisio Díaz por haber respondido a determinados pedidos o planteamientos de la población, sobre todo de niños. Y en la tumba mausoleo, en el cementerio de 33, siempre aparecen flores, placas, gracias Dionisio por los favores recibidos. Nosotros vivimos en casas normalmente atestadas de fotografías. Está la fotografía de la abuela, el abuelo, la madre, el padre. Algunos están, otros no están. Muchas veces con lo que no están, vamos y hablamos con la foto. Los acariciás, los besás. Creo que la de Dionisio es una de las tantas fotos que este país tiene que colgar. De los Dionisios y de tanta otra gente que te hace sentir parte de una comunidad con valores. Para ubicarnos mejor en esta historia, debemos trasladarnos al lugar de los hechos, una pequeña localidad del departamento de 33 llamada El Oro. Estamos a 4,5 kilómetros del poblado del Oro, ¿no? Medio del campo, en el medio del campo. Ahí hay 3 ranchos. Cuando Dionisio era niño y vivió esos 9 años, eran ranchitos de fajina, piso de barro, pero piso de barro que se barre con una escobita de chirca, porque la pobreza puede ser indigna o digna. Y hay pobreza muy digna, porque es pobreza limpia. Es solo falta de plata, no falta de principios. ¿Te
acordás más o menos cómo era Dionisio? ¿Te llegaron a hacer alguna descripción? Sí, un niñito típico de nuestro campo. Color tierra, pelito chuzo, un cuerpito esbelto, por lo menos así lo pintan, una camisa hecha jirones, pantaloncito y descalzo. Era un niño humilde, como todo niño de campaña, y físicamente éramos parecidos conmigo, ¿no? Así que pienso que si viviera más o menos sería igual. Y más o menos serían de la misma edad. Sí, sí, por él es 3 meses mayor que yo. Él es el 8 de mayo de 1920 y yo del 23 de agosto del mismo año. ¿Cuál es su parentesco o lo que lo une a Dionisio Díaz? Yo soy hermano por parte de mi padre. Y lo conocí, estuvimos juntos con Dionisio hasta los 6 años. Lo que la gente de aquellos tiempos ignoraba es que esta leyenda cambiaría por completo la historia del departamento y que dejaría una huella que nada ni nadie podrían borrar. Resulta que María tenía relaciones con un señor Luis Ramos. Entonces, don Juan Díaz no lo quería. No quería esas relaciones porque no lo quería a Luis Ramos por los antecedentes que tenía. Hay una historia oficial, la que se contó durante décadas en las escuelas, donde la cosa cierra en sí misma y victimarios y víctimas se complementan y cierran y mueren todos. Un abuelo que enloquece, apuñala a su hija, hiere al nieto, después se autoelimina. ¿Te imaginas que habrá sido lo que desató la locura de Juan Díaz? Yo creo que justamente eso, ¿no? O sea, una mezcla de alcohol, soledad y bronca, ¿no? Porque también es una historia de Shakespeare, es Romeo y Julieta de alguna manera, ¿no? Es la hija que se engancha con el hijo del enemigo, ¿no? El hijo del zurdo. Entonces el viejo, digo, no lo banca, no lo tolera eso, ¿no? Y entonces eso acumulado día tras día tras día, que tiene una hija con él, etcétera, y termina en tragedia, obviamente, ¿no? De repente se levantó y ya le pegó una puñalada a María. Y Dionisio intervino, se puso al medio. A los efectos de salvar la madre, fue cuando lo lastimó a él. Y él naturalmente va a salvar la vida, va a recoger a la hermana. Una vez que se hace el enfrentamiento entre el abuelo de Dionisio y el tío, Dionisio Díaz se mantiene durante toda la noche cobijando a su pequeña hermana, ya herido. Y en este caso, el emblema de Dionisio, no el hermano vengador, no el niño vengador de su madre, que sería de lo más respetable, sino el niño protector de vida, de su hermanita, sabiendo que la lógica de una persona que tiene una herida en el vientre es tratar de ahorrar las energías todo lo que pueda para salvarse a sí mismo. Dicen que Dionisio pasó cuidando a su hermana, tratando de evitar llamar la atención de su abuelo. Así pasó toda la noche, y cuesta imaginarse lo que deben haber sido aquellas horas para este pequeño, que mientras tanto se sangraba por una herida en su abdomen. Al aclarar se encuentra con el cuerpo inerte de su mamá y de su tío. Fíjense, 9 años. Cuando oyó que Juan ya no estaba, no se debía para nada, entonces trató de ponerse en movimiento para irse a la comisaría.
Se le había salido el peritoneo ese que tenemos. Eso habría motivado por una presión del propio vientre a que los intestinos hubieran salido para afuera, lo que motivó que Dionisio Díaz debiera adoptar una actitud muy diferente a lo que podría haber hecho cualquier ser humano, pero muy diferente, de poderse, digamos, recoger esos intestinos. Agarró una camisa, la rompió y se fajó. Y ahí agarró a Marina en brazo y marchó para la comisaría. Incluso alguna gente de época decía, caminó con el triperío afuera, agarrándoselo a gatas. Y camina, chorreando sangre, amparando a esa hermanita, hasta llegar, según dicen, a la ciudad y decir, cuiden a mi hermanita porque yo me estoy muriendo. El oro tiene unas particularidades muy especiales. Tiene unas bellezas naturales, sobre todo en el cauce de agua, en ese cauce de agua que pasó o que sigue pasando por el lugar donde se desarrolló todo ese hecho. Pero parecería como que, no sé, como que la naturaleza también de alguna manera se sumó a darle un encanto especial a esa zona. Hasta las plantas son distintas. Ustedes miran la carqueja, la marcela, es todo al por mayor, es todo grande, tan grande como la historia de Dionisio. Y cuando Dionisio Díaz va a cruzar un alambrado, que obviamente tuvo que doblarse hacia adelante para poder cruzar a su hermano, encuentra que en la frente de la hermana hay una pequeña mancha de sangre. La depositó en el suelo, caminó hasta el arroyo del Oro y en sus manos trajo agua para lavarle la gota de sangre que su hermana tenía en la cabeza. Caminar esos 5 kilómetros por pedregales, cruzando alambrados, esa protección genera un hecho que va más allá de toda especulación y lo transforma en un prototipo de lo mejor de nosotros mismos. Yo no sé por qué, pero me imagino que quiero creer de repente que fue un camino indoloro. El dolor vendrá después, cuando la realidad tope con él y él haya entregado ese tesorito que tenía entre las manos, entre los brazos. Hasta esta casa llegó Dionisio Díaz con su hermana Marina en brazos. Golpeó la puerta y le pidió a los propietarios encarecidamente que cuidaran de ella. Luego, sin fuerzas, después de un largo viaje, siguió hacia la comisaría. Llegó allá como a las 10 de la mañana más o menos, porque desde luego que iba muy despacio, ¿no? Oro, mayo 10 de 1929. Señor jefe de policía de 33. Llevo a conocimiento de vuestra señoría que a la hora 10 del día de hoy se presentó a esta comisaría el menor de 9 años, Dionisio Díaz, herido de una puñalada en el vientre, manifestando que el autor era su abuelo de nombre Juan Díaz, quien a su vez había dado muerte a sus hijos Eduardo y María, esta última madre del nombrado menor. Solicito presencia inmediata de médico de policía debido a la gravedad del menor. Salgo para el lugar del hecho, no tengo más datos y saluda el comisario de la segunda sesión. Bueno, ahí quedó, trajeron al médico de Vergara, le abrió un poquito más la herida, porque así nomás frío, porque los intestinos estaban inflamados, desde luego, ¿no? Se lo recogió todo y lo vendó y lo dejó.
no le dio nada, ningún remedio ni ninguna otra cura. Y allí se pasó todo el día hasta que al otro día, cuando un señor Prigue que tenía un coche de alquiler y venía de Vergara para 33 a traer un pasajero, ¿no? Y allí la policía le pidió que lo trajera a Dionisio y vino el escribiente, que era Carlos Hielo, con él, y falleció ahí a unos kilómetros de acá, ahí cerquita nomás. Entonces fíjense en que él termina muriendo por una peritonitis. Es decir, que hubo todo un proceso infeccioso para poder llegar a la peritonitis. A Dionisio podrían haberlo salvado, porque imagínense que lo hirieron a las 9 de la noche, el día 9, y él murió a las 11 el día 11, con la herida abierta, cosida por el médico así al paso. Pienso que lo podían haber traído acá a 33, aunque fue en un sulky. No es lo mismo estar herido en Montevideo o en la ciudad de 33 que estar herido en el Oro o en el Arrozal 33. Ni siquiera en Vergara. Porque si te haces un tajo en el Arrozal 33 habrá una atención más o menos que primaria. Y de ahí te tendrán que llevar a Vergara. Y si no se puede en Vergara, llegarás a 33. No es lo mismo un tajo en 33. No es lo mismo un tajo en Montevideo, aún hoy. El Oro sigue siendo hoy, como una enorme cantidad de poblados del país, siguen siendo poblaciones marginales, siguen siendo gente que no está siendo atendida como tiene que serlo, porque seguimos con aquel concepto de que, bueno, a la gente de la campaña por lo menos le tenemos que dar unas necesidades básicas para que se queden. ¿Y por qué se van a quedar por las necesidades básicas? ¿Se van a quedar cuando les den todo lo que le dan a los de la ciudad? Si no, seguimos habiendo ciudadanos de primera en las ciudades y ciudadanos de segunda en el Oro o en tantos otros pagos similares. No tengas la menor duda que hoy el Oro básicamente sigue teniendo la misma diferencia con la ciudad de 33 que tenía en la época de Dionisio. Y estoy seguro que también la diferencia sigue estando en la pureza de la gente. Él fue enterrado de manera discreta y en un lugar apartado, pero su condición de héroe haría que poco tiempo después lo trasladaran a un lugar privilegiado para ser recordado hasta el día de hoy como un santo. Dionisio se le hace una autopsia. Me mostraron en el cementerio de 33 una pieza que ahora está totalmente vacía, donde se hacían las autopsias en aquellos años. Lo entierran en un lugar lateral. Lo que me contaron en 33 es que el papá biológico, que se entera posteriormente de todo esto, desentierra su cuerpito y se lo lleva a un cementerio de campo. La autoridad interviene, vuelve a desenterrar el cuerpo, lo lleva de nuevo a la ciudad de 33, donde finalmente las fuerzas vivas le hacen ese pequeño panteón, monumento, que uno ahora entra por el cantero central, por el sendero central del cementerio de 33, y al fondo ahí está ese panteón lleno de flores, ¿no? Y de recuerdos y de placas.
se puede ir y mirar allí la cantidad de plaquetas que hay, ¿no? Algunos están con nombres, algunos están con iniciales. Lo que he visto lo he visto por ejemplo en la Virgen del Verdún, gente que hace sus caminatas, que va a agradecer ahora en el mes de mayo. Nosotros estamos procurando con la Intendencia transformar el mes de mayo en el mes de Dionisio, porque todo se desarrolla en el mes de mayo. Dionisio nace en el mes de mayo, es lesionado en el mes de mayo y muere en el mes de mayo, como que mayo está indicado como el mes de Dionisio Díaz. Más allá de cómo fue la violencia, lo más hermoso de las gestas épicas no es la gente que mata. Aún en la guerra más justificada, lo más hermoso es la gente que salva vidas. El amor filial, la decisión de no abandonar a la hermanita cuando él se mareaba, cuando sus fuerzas le fallaban, y su niñez, hacen de Dionisio, más allá de las leyendas que surgen después, uno de esos orientalitos que deberían estar en el corazón de todos nosotros. Esas historias que para los niños del Uruguay debería ser un legado tan importante como Artigas. En 33, lejos de estar olvidado, va increciendo la memoria de su hazaña y la verdadera comprensión del significado, porque cuando hablamos del rico patrimonio de los orientales, vaya si estos hechos intangibles no forman parte de nuestro patrimonio más importante. Si tuvieras que definir el final de esta historia, ¿cómo lo definirías? Es bravo porque es una historia que no tiene final, que sigue. O sea, lo que está bueno de eso es que lo que a mí me sorprende es que vos lo ves como una historia que pasó hace mucho y que todavía tiene a la protagonista principal, a la niña viva. Entonces todavía no hay final. El final estaría bueno conocer a Marina, ¿no? Directamente, ¿no? En aquellos años, Marina Díaz era muy pequeña. Hoy ya es una persona mayor que vive en el departamento de 33. Y el hecho de poder llegar a este lugar, hablar con ella y mirarla a los ojos, hace que uno se emocione profundamente, ya que ella es nada más y nada menos el motivo por el cual el pequeño Dionisio sacrificó su vida. Marina, antes que nada, quiero que me cuentes la historia como te la hicieron llegar con el correr de los años. ¿Qué es lo que te quedó de la historia de tu hermano Dionisio Díaz? Bueno, mira, yo me enteré recién cuando entré a la escuela, que tenía 9 años. Bueno, lo que me contó mi maestra, que todos me querían conocer, porque esa era mi curiosidad, ¿por qué me querían conocer? Yo pensaba que tenía un defecto, que era distinto a los demás, entonces me dijo que no, que se había muerto mi mamá, mi tío y mi hermano. Entonces, yo tenía un hermano y no sabía, ¿viste? Pensaba yo. Entonces vine a casa y les dije, entonces me dijeron que ahí no se decía nada de eso, ahí no se preguntaba nada ni nada. Y seguí averiguando como toda persona, ¿viste? Siendo tan chiquita y de repente que te cambien toda tu historia o lo que vos creías que era tu historia, ¿cómo te sentiste? ¿Qué cosas? Así, traumada. Uno queda traumada, porque te imaginarás que pensabas a unas personas que decías papá y mamá, y no era papá y mamá, al final. Entonces, después con los años conocí a mi papá, porque tampoco lo había conocido, ¿viste? Hay gente que cree que es un santo, le piden milagros, hay una estatua muy hermosa que fue hecha por Belloni. ¿Cómo viviste todos esos momentos? Sí, no, uno los vive un poquito triste en el sentido, ya te digo, de que él se hubiera salvado y yo no, que hubiera sido así, pero por algo fue, ¿viste? ¿Y vos creés que desde algún lado él te está acompañando? Ah, yo pienso que sí, yo pienso que sí.
porque hay cosas increíbles que pienso que si no él no metiera la manito. ¿Le rezás a Dionisio? Por supuesto, y voy seguido al cementerio, porque encuentro que es un deber, una misión que tengo. ¿Te busca mucha gente por esta historia? Sí, sí, principalmente en el mes de mayo. ¿Y cómo vivís ese mes de mayo? Mira, depende del ánimo, porque hay veces que vos tenés un ánimo medio mal y otras veces no. Ese periodo que uno no se encuentra bien, ¿viste? Quiere hacer un agujerito y esconderse, pasar el mes de mayo escondido. Otras veces no. ¿Qué significa para vos, Dionisio? A todo significa. Significa mucho y es mi orgullo, ¿viste? Por haber tenido un hermano como el que tú. Desde mi punto de vista, creo que sería un lindo homenaje rendirle, hacer el recorrido que él hizo con Marina en brazos, como para también revivir y ponerse en su lugar y darse cuenta desde el lugar de los hechos in situ de lo que fue aquel acto de amor. Tiene que ser grandioso, yo no lo he podido hacer por el lugar real donde él lo hizo. Hay que dar otra vuelta para hacerlo, pero debe ser grandioso ir caminando y pensando en que hace muchos años atrás, 70 y pico de años, 77 años atrás, un niño de 9 años llevaba no su carga, llevaba su pasión por la vida, por la lucha, por su amor, su gran amor, lo llevaba para salvarlo de todo aquello otro que no deberíamos recordarlo nunca más. Un acto de generosidad que hoy en día, más que nunca, con todas las cosas que están pasando, tendría que ser recordado. ¿Y qué tal vez? Usted lo recuerda con mucho cariño, Dionisio, ¿no? Por supuesto. A Dionisio y a todos ellos, porque éramos muy unidos todos, siempre fuimos, ¿no? Con el padre, con la madre y el tío, todos. Estábamos siempre en contacto directo. Las cosas quedan como flotando en el aire hasta que realmente son necesarias. Parece que nos estaban esperando. Durante milenios la yerba mate esperó a los indios, hasta que los indios le dieron su significado. Dice el poeta Osiris Rodríguez Castillo, esperando a los potros y a los gauchos, maduró muchos siglos la tacuara. Y tendrá pocos nudos la tacuara, pero alcanzó para hacer historia, ¿no? Y de alguna manera yo creo que Dionisio hace ese sacrificio heroico casi 80 años atrás, para sembrar algo que quizá entendamos en el siglo XXI. Sin ir más lejos, cuando uno era niño, y en la ciudad, yo soy un hombre de ciudad y fui un niño de ciudad, los valores con que nos criábamos eran otros que los de hoy. En vez de televisión y casi radio, había madre y había padre y había abuelos. Y había una cantidad de gurises como vos que tirábamos la túnica, y los libros de la escuela y los cuadernos y nos íbamos al campito. Y jugábamos ahí hasta que mamá a las 9, 10 de la noche nos decía, vengan para acá, que hace frío. Todos sabíamos quién era el malo en el barrio. Pero ese chorro del barrio tenía una cuadratura moral que le impedía robarle a los vecinos. Robaría en otro barrio. ¿Por qué cambian las cosas? Yo no sé. Lo que me parece que Dionisio Díaz es un producto, un niño producto de determinada educación y de determinados valores que a veces los citadinos, los ciudadanos ven como cosas de segunda, como gurises paisanos, como gurises gauchitos, como gurises de afuera, y como no tienen de repente el mismo acceso que tienen otros chicos
a otra educación curricular, a otros aparatos de televisión o de computación, y por allí en internet y esto, como que tienen una educación menor. Yo creo que tienen una educación diferente. A mí me parece que Dionisio, al igual que cualquier otro niño de campo, tenía muy prendidos determinados tipos de valores que lo ayudaron a proceder como procedió. Yo creo que hay una cantidad de gurises de campo todavía que ante igual situación actuarían de la misma manera hoy que Dionisio actuó hace casi 100 años. Creo que deberíamos guardar esta historia y valorarla como un tesoro, porque cada vez parece más difícil, casi imposible que alguien pueda realizar un acto de amor de tal magnitud. Hoy por hoy, en un mundo violento, egoísta, olvidadizo y enfermo, creo que es imprescindible hablar de Dionisio Díaz, para que nos recuerde la importancia de los valores, del amor al prójimo y de la generosidad. Y ojalá que a través de esta historia aparezcan nuevos Dionisios y que nutran este universo mágico de la tradición oral de nuevas historias, para que el día de mañana las puedan volver a contar las voces anónimas.